Eh, Nosotros vamos a ver ahora, entonces, la clase pasada vimos eh, cómo diagnosticar un suelo para saber si tiene problemas de salinidad o de sodicidad. Sabíamos las consecuencias que tiene ese suelo si tiene problemas de un exceso de sales o un exceso de sodio en su perfil, o si hay una combinación de ambas. Sabemos qué le pasa al suelo en condiciones de sodicidad, qué le pasa a las plantas, qué les pasa a las plantas en suelos salinos, y más o menos cuál es el origen que pueden tener esos suelos. Lo que nosotros tenemos que ver hoy para el práctico del viernes de agronomía y del lunes de recursos es cómo recuperamos esos suelos, qué técnicas tenemos para recuperar esos suelos. De las diapositivas estas que después les van a quedar para ustedes en la plataforma, hay un breve repasito de los conceptos que ya vimos para el otro práctico, que es la acumulación esa periódica, que se origina por acción antrópica, siempre hablando de, esto se refiere mucho a la acción antrópica, ¿no? La acción de una salinización primaria no va a tener estos problemas, sino más bien por una cuestión antrópica. Entonces esa concentración de sales se podía dar por problemas en el riego y de drenaje en el suelo, o por problemas de ascenso capilar o de salino desde una napa freática. Esa manifestación de las sales se pueden ver en superficie cuando una vez que se evapora el agua de la solución, esas sales se pueden depositar y se observan esas costras salinas, o sea que visualmente yo también puedo saber si hay problemas de salinidad o no en el suelo. Sabemos que esto mismo que está escrito acá es lo que ocurre en estos grafiquitos. Si nosotros sabemos que por un ascenso de la freática, que es esto dibujado acá o representado en celeste, por una cuestión de capilaridad, disuelve las sales y estas ascienden, con procesos de evapotranspiración, esos ascensos se van realizando hasta la superficie y se van depositando y van enriqueciéndose esos horizontes en contenido salino. Hasta tal punto que se hace no tolerable para las especies, esas cubiertas vegetales van siendo reemplazadas por vegetación que se puede adecuar o no a la salinidad, pero sí se degrada el suelo y se empobrece con respecto a la vegetación que la cubre, y esa costra salina que se deposita en superficie porque se evapora el agua y se depositan las sales, cuando se producen las lluvias, se disuelven en superficie y vuelven a ingresar en profundidad. Entonces estos son procesos por el cual las sales del suelo tienen ese dinamismo. Ascienden a superficie y descienden. Si el desbalance o el no balance de ese ascenso y descenso de sales es mayor, o sea que ascienden más de lo que descienden, se produce esa acumulación de sales en superficie. Y eso es lo que hay que corregir a través de técnicas de lavado. Entonces, dentro de las técnicas de lavado, lo más importante que tenemos es que nosotros podemos recurrir a técnicas de aplicación de láminas de riego y después una cadena de cultivos que sean tolerantes a las sales y recuperar esos suelos. Para los suelos sódicos tenemos que utilizar enmiendas. Sí, porque tengo como un garabato ahí. Entonces, cuando queremos recuperar un suelo, ¿qué tenemos que hacer? Por un lado es regularizar ese balance de agua. O sea, por un lado es no tengo que agregar exceso de agua de riego, porque se puede producir un desbalance con respecto a la freática. El agua de riego, como hemos visto en un problemita, si tiene una concentración de sal, puede agregar agua a la sal, al suelo, o si el suelo está desnudo, o sea, la freática yo tengo que tratar de mantener un nivel, no tengo que agregar excesos de agua,
Y esos procesos de evaporación que se producen de agua y depósito de sales en superficie tienen que ver mucho con la cubierta vegetal. Si yo mantengo un suelo descubierto, si le elimino la cubierta vegetal, estoy favoreciendo esos procesos de ascenso capilar, evaporación y depositación de sales en superficie. Entonces, parte de lo que tenemos que, de los procesos estos que antes de recuperar, lo que tenemos que hacer es, como les había dicho, es prevenir todas estas técnicas de lavado, de aplicación de enmiendas o de recuperación de suelos y una cadena de cultivos para poder cultivar, en los procesos de recuperación son onerosos. Si son onerosos, no se hace. Entonces, el otro sentido es esto, de recuperar ese balance de sales, o sea, que lo que ingresa no sea mayor, que no haya un desbalance entre las sales que ingresan a ese perfil y que se pueden quedar. Entonces, cualquiera de los métodos que nosotros intentemos hacer para recuperar el suelo, en los suelos salinos no hay otro principio que lavar las sales. Entonces no hay técnica de recuperación de suelo si no utilizamos una lámina de lavado. Entonces, esa lámina de lavado, ¿en función de qué va a estar? ¿Cómo la vamos a calcular? Esa lámina de lavado va a tener que ver con esta conductividad eléctrica inicial, y si ustedes se acuerdan, en la clase de práctico, han hecho, para caracterizar un suelo, han sacado un suelo que tenía temas de salinidad, obtuvimos un promedio. Entonces, la conductividad inicial puede ser ese promedio que yo saqué para distintos horizontes, o la conductividad que yo tengo en el espesor lavar. Entonces, si yo solamente voy a querer lavar 2 horizontes o lo que tenga con problemas de salinidad, tengo que tener en cuenta que la salinidad inicial es la salinidad que está en el suelo. Y la salinidad final, la conductividad eléctrica final, va a estar en función de un cultivo que yo quiera poner en ese lugar. Entonces, primero tengo que considerar la fuente de agua de riego. Si no tengo una buena... ¿Profe? ¿Sí? Yo voy a borrar el tachón ese porque si no, no se ve, ¿sí? Sí, no sé quién es. Ah, ¿Melissa? Melissa. Sí, yo lo voy a borrar. Ah, No, sí. no lo puedo borrar. No, vos no lo podés borrar. Y que yo no sé con qué lo hice, así Usted que tiene no. que ir arriba Ahí donde está. dice ver opciones, anotar y ahí le sale el borrador. Arriba del Zoom ¿Dónde? dice ver opciones, ahí dice anotar, apriete ahí, anotar y le salen varias Ahí cosas está. para poder escribir todo. Elige el borrador Bien. y bórrelo. Ahí está, gracias. Gracias, Meli. No. Profe, una consulta de lo que dijo hace rato. Sí, Dijo que si dejamos el suelo desnudo favorece que ascienda la freática, que se concentren las sales. ¿Por qué sería? no, se favorece el ascenso capilar. Ah, el ascenso. Y la evaporación también contribuye a que se concentren las sales. Esto se favorece, mira. Perdón que retroceda. Acá. Esto de acá. Si ¿Sí? yo tengo el suelo desnudo, si no tengo nada que evapotranspirar, ¿qué va a pasar en ese suelo? Evapora más. No hay nada que mantenga la humedad del suelo, ni Claro. por supuesto, ¿qué le va a pasar a la materia orgánica Se va a perder. del Se suelo? mineraliza. Porque se oxida, ¿no es cierto? Se mineraliza, se pierde, y pierde, cuando perdemos materia orgánica en los horizontes, ¿qué nos pasa? Una pérdida de estructura. Desertifica. ¿Eh? Ocurren procesos de desertificación. Pierde capacidad de retención de agua. Entonces, todo eso, cuando tenemos un suelo descubierto, que vamos a ver que la cobertura del suelo en todo lo que nosotros necesitamos, en todos los procesos que vamos a ver de degradación, de pérdida, de acumulación, como es en este caso,
la cobertura vegetal es fundamental mantenerla. Por todo eso, porque se evapora más el agua, no retiene, se pierde el agua rápidamente, se pierde la materia orgánica, se mineraliza, perdemos capacidad de retención de agua, en este caso se depositan las sales, entonces todo lo que es que perdemos cubierta vegetal, por supuesto ni hablar de lo que es erosión hídrica o erosión eólica, que si no tenemos una cubierta vegetal, el suelo se va por la acción de la lluvia, se pierde por erosión, por acción de la lluvia o acción del viento. ¿Se aclaró? Sí, profe. ¿Y la conductividad final podría volver a repasar eso? Ahora la vemos, ahora la vemos. La conductividad final va a tener que ver con la tolerancia de los cubos, si yo admito o no alguna pérdida de rendimiento. Pero eso viene de una tabla, que no la vimos todavía. ¿Se coloca con cultivo como en experimental? Puedo hacer una secuencia de cultivos de recuperación, no experimental, sino de recuperación. Fundamental antes de iniciar, de plantear el sistema de recuperación, es conocer la calidad del agua con la que voy a lavar. No con el agua, la fuente de agua con la que yo dispongo para poder lavar, no tiene que tener problemas de salinidad, ¿no? Que es lo que aprendimos a hacer el otro día, de ver qué calidad del agua tiene, qué calidad tenemos de agua para riego o para lavado. Entonces, las necesidades de lavado, en general se habla de, si yo necesito lavar 30 centímetros, la lámina que yo calcule seguramente va a estar en el orden de eso. Que puede ser un poco menos de 30, puede ser 35, de acuerdo a la fórmula que yo utilice, pero está muy relacionada la lámina con la profundidad. Esta es una de las fórmulas que hay. Yo hasta hace rato revisando algunas cuestiones de otros lugares, yo después se las voy a pasar, pero las fórmulas siguen siendo muy parecidas. En este caso tenemos que la lámina de agua, o sea, hacer la lámina del lavado, va a estar en función del espesor y va a ser directamente proporcional a 1/5 de la conductividad eléctrica final sobre la inicial más 15. Esa conductividad eléctrica inicial es la que nosotros calculamos por promedio el otro día para ese perfil. Y esta conductividad eléctrica final es la que yo aspiro, a la que aspiro llegar. O sea que yo bajo la conductividad eléctrica inicial a ese valor de conductividad eléctrica final, más esta constante de 0,15. Hay otros autores que consideran muy parecido que en lugar de la lámina, en lugar del 1/5 que está ahí, y el 0,15 como constantes de la ecuación, consideran, por ejemplo, un valor K referido a los suelos. Si fuera un suelo orgánico, si fuera un suelo arcilloso o si fuera un suelo arenoso. Entonces esos valores varían entre una constante de 0,45, 0,30 o 0,10. Nada más que eso. Y dan valores parecidos. En los ejercicios, a lo mejor, las otras fórmulas a lo mejor dan una lámina un 10% o más que la que puede dar esta fórmula. Pero son fórmulas muy, muy parecidas y que no han cambiado. Profe, ahí se despeja el espesor del suelo por lo general. No, lo que se despeja es la lámina. La lámina, claro. La lámina, que es lo que vos querés. Sí, porque la lámina es lo que querés calcular. Claro. Gracias. ¿Sí? Profe, ¿y ese CI era a lo que nosotros queremos llevar? No, mira, fíjate que ahí está en la pantalla. El CI que EI. Al iniciar la recuperación. Está bien. O sea, es la que tiene el suelo. Ah, bien. La final es a la lo vemos en el análisis, digamos. Claro, eso sale de la situación inicial del suelo, que es a partir de un análisis del suelo. Y la final, que es lo que vamos a ver ahora, cómo la obtengo, que es a partir de tablas, ¿no? Son estimaciones de lo que puede tener un cultivo
tolerar un cultivo sin perder rendimientos. Entonces, esa conductividad eléctrica final se obtiene de estas tablas. Fíjense que en la parte superior yo tengo disminución de rendimientos y figura 0%, 10%, 25%, 50% y máxima. Eso significa que el 0%, bajo las condiciones que tenga de suelo, los cultivos se desarrollan normalmente sin tener o presentar ninguna pérdida de rendimiento. Acá es cuando ya por esa condición que varía del suelo, tiene una disminución del 10%, del 25%, del 50%, o la máxima pérdida que pueden tener, y seguir los cultivos, ¿no? Sí, que si yo supero esa salinidad, el cultivo ya no va a poder continuar porque se muere la planta. Entonces, a partir de estos porcentajes de rendimiento, fíjense que ahí dice CEE en una columna, que tengo los valores, y CEA en la otra columna para este porcentaje del 0%, lo mismo para cada uno. Eso significa que esto es la conductividad eléctrica del extracto, la primera columna, y el CEA es la conductividad eléctrica del agua. Entonces, cuando yo elijo esa conductividad eléctrica final, tiene que ver con esta conductividad, con la conductividad eléctrica del extracto para el cultivo que yo quiero desarrollar. Y si ustedes observan, yo tengo distintos valores de conductividad eléctrica para las plantas. Tengo algunas que superan ese 4 decisiones por metro, que define el suelo, como es el algodón, que es sumamente tolerante a la salinidad, o tengo otros como el maíz, que tiene 1,7, que es bastante sensible a la salinidad. O sea que si yo tengo un suelo que, aunque no lo califique como salino por su condición de conductividad eléctrica, bajo esa, si tengo 3,5 y yo por definición no está dentro de la categoría salinos, pero si yo quisiera cultivar uno de estos de estas especies que son sensibles, no las podría cultivar, ¿no? Por eso siempre esas definiciones están en función más del cultivo, que si tenga o no pérdida va a depender mucho del cultivo. Entonces, cuando quiero calcular la lámina de lavado, va a estar en función del cultivo y elijo este valor para la conductividad eléctrica final. Reemplazo esos valores y voy a tener una lámina de riego o lámina de lavado para recuperar ese suelo. Sí, acá. Esa lámina de lavado, a mayor lámina voy a tener mayor profundidad del lavado. En ensayos que se han hecho en Santiago del Estero, en el INTA de Santiago del Estero, representados en este gráfico, tenemos esta curva azul, es la conductividad eléctrica inicial del suelo. Fíjense que tiene una alta salinidad a partir que voy profundizando en el perfil. Pero en superficie ya de 0 a 20 varía entre 4 y 6 decisiones por metro. A pocos centímetros se hace cada vez mucho más salino. Entonces, estas curvas representan distintas láminas de lavado para esa condición del suelo, distintos ensayos que se han hecho. Para la línea amarilla, la lámina que se aplicó a ese suelo es de 150 milímetros. Si bien en la superficie de 0 a 20 disminuye, está por debajo de 4, pero a los pocos centímetros yo ya tengo un valor de 4 y sigue la misma curva de acumulación que la azul. Para una lámina de 300 ya
la profundidad con la que esa disminución de la conductividad eléctrica es marcada, la profundidad ya es mayor, y por supuesto que con las otras láminas la distribución de sales en el perfil es mucho más homogénea y mucho menor de 4. Entonces, la lámina de lavado va a estar en función de esa conductividad eléctrica inicial que tenga el suelo, del cultivo posterior que yo quiera tener ese suelo, o la conductividad eléctrica final a la que aspiro llegar en ese suelo por la aplicación del riego, por la lámina de riego, y a mayor lámina, mayor profundidad del lavado. O sea que en esa fórmula que considera el espesor, acá es donde yo tengo que ir variando ese espesor para calcular esa lámina si yo quiero tener mayor profundidad de suelo libre de sales. ¿Se entiende esto? Profe, y en ese caso, ¿con qué ejemplo de cultivo sería? Porque hay algunos cultivos que son para una pérdida de 0%, pide 1,7, y en el caso del gráfico hay de 2 para adelante con respecto a la concentración de sales. Pero este es un ensayo. Este de acá es un ensayo. Bien. Sí, ese era un ensayo de láminas de riego. Basta con que, por ejemplo, hagamos un lavado, depende al cultivo que estamos tratando. O sea, ya, mientras sea tolerante, ya es suficiente. Sí, claro, va a depender. Es que la conductividad eléctrica final depende de lo que vos desees de llegar a ese suelo. Si vas a poner un cultivo que es tolerante, que en realidad se comienza con alguna pastura tolerante, y después se va evaluando con, en realidad se hace una cadena de cultivos, ¿no? Se comienza con cultivos herbáceos hasta llegar a querer poner algún frutal. Lo que primero se pone son cultivos tolerantes. Hay una cosa que hay que evaluar, que es cuando se hace ese cálculo de la lámina de lavado, se hacen unos ensayos previos para ver si esa lámina calculada tiene el efecto deseado, si disminuye la conductividad a niveles que yo deseo tener en ese suelo. Entonces, para esos ensayos de recuperación se utilizan los infiltrómetros de doble anillo, que son aparatos que tienen doble anillo, son de metal generalmente, donde se los llena de agua. Hay un anillo externo que lo que hace es que se lo llena primero para que el agua que ingrese va a generar ese bulbo de humedad que nosotros tenemos acá. Cuando ingresa el agua tiende a irse por los laterales. Entonces ese primer anillo que se coloca es para eso, para hacer un sistema de saturar en los laterales, y se agrega agua en el anillo interior, que tiene con una regla donde se puede medir la lámina que se va agregando. Entonces el agua que ingrese por el anillo interior desciende más verticalmente. Entonces agrego la lámina, y después lo que tengo que hacer es sacar muestras de suelo para las distintas profundidades y medir la conductividad eléctrica. Entonces con eso se hacen los ensayos de recuperación de suelo para ver si las láminas calculadas van a lavar ese suelo y disminuir la conductividad eléctrica a los niveles esperados. Entonces, como ejemplo, acá tienen ensayos que se han hecho en la zona de Anta, con una lámina de casi 300 milímetros, donde teníamos esta distribución de horizontes, con estos espesores, y las conductividades eléctricas iniciales y las medidas después de la lámina de riego. Si ustedes ven, hay como una inversión de los valores de conductividad, o sea, primero tengo 220, 0,40, 0,36, 0,36, o sea que hay una acumulación en superficie de la salinidad, y después de la lámina de lavado yo tengo 0,60 inicial, 0,34 y una acumulación en los horizontes a partir de los 50 centímetros, 1,15 y 2,60. Entonces cuando se hacen los lavados y se hacen estas técnicas de recuperación, lo que se hace es mandar las sales a profundidad.
¿Se entiende esto? No, profe, ¿y eso por ascenso de capilaridad también puede llevar a la sales de nuevo a la superficie? O sea, que Sí. tenemos que estar haciendo temporalmente un lavado, o sea, cada tanto tiempo. Sí, ahora vemos qué pasa. Sí, seguro. Siempre se espera un revenimiento salino, o sea que las sales tiendan a estar en superficie otra vez. Entonces, con lo que se hace es para zonas con riego, esto vuelvo enseguida. Contesto primero eso. En los suelos estos salinos sódicos, siempre estoy esperando ese revenimiento salino, entonces yo lo que voy a pretender siempre es mantener esa zona de exploración de raíces libre de sales. Entonces una de las formas de mantener esa zona libre de sales es a la lámina de riego calcularle un excedente para que haya esa lámina excedente, lave las sales en profundidad y me mantenga las raíces libres de salinidad. Esa lámina que yo voy a agregar extra al riego es lo que se conoce como requerimiento o necesidad de lixiviación. Entonces, ese requerimiento o necesidad de lixiviación tiene que ver con eso, que la conductividad es una relación entre la conductividad eléctrica del agua de riego y el agua de drenaje multiplicada por 100. Con eso es lo que las relaciones establece un equilibrio entre la sal que entra y la sal que sale. Entonces, para esa relación de lixiviación o requerimiento de lixiviación, trabajo con la conductividad eléctrica del agua de riego, con la del agua de drenaje, y con eso puedo calcular ese porcentaje extra de riego que tengo que agregar en las láminas de riego. Entonces, si tienen acá un ejemplo, si la conductividad eléctrica del agua de riego tiene 2 milímetros por centímetro y la de drenaje 8, entonces es 2 dividido 8 por 100. El resultado es un 25%. Eso significa que la lámina de riego que voy a aplicar tiene que tener, si fuera 100 milímetros, tiene que tener un 25% más para mantener esa zona de las raíces libres de sales. Entonces voy a tener que aplicar 125 milímetros. ¿Se entiende? Sí, profe, perfecto. Eso pensando que es una aplicación de riego superficial. A medida que nosotros vamos ajustando, si fuera riego por aspersión o riego por goteo, esas fórmulas las tienen en el manual, los requerimientos son más ajustados, ¿no? No es que voy a agregar tanto porcentaje, sino se van ajustando más, porque también las eficiencias de riego son mejores. Entonces puedo tener, y hay un requerimiento mínimo de lixiviación, que es eso, que admite, es otra formulita, está todo en el manual, pero para no marear ahora, lo que admite ese requerimiento mínimo, es apenas un poquito más de agua, digamos, en términos coloquiales, ese requerimiento mínimo es que acepta que en algún momento hay salinidad en las raíces, ¿no? Entonces, por eso es apenas un poquito de agua más que se agrega, lo que tiene eso es que ahorra agua. ¿No? ¿Profe? Sí. A mí no me quedó muy claro cuando en la medida de la diapo anterior, para qué se llenaba el agua del anillo externo y eso que explicó cuando medía. ¿Esto? El agua va a tender, si usted pone un tarrito de agua y echa agua, el agua en el suelo va a tender a irse por los laterales. O sea, que en lugar de ir directamente en profundidad, se va a ir por los laterales. El infiltrómetro sirve para muchas cosas. Uno de estos es para nosotros medir una lámina de riego que se lava. Entonces, cuando se quiere medir sobre una columna de agua. Entonces, si yo aplico una lámina, mucha de esa lámina se va a ir por los costados y no la voy a tener de manera vertical, sino va a haber un efecto lateral. Entonces, ese anillo externo es como un amortiguador de esa movilidad que tiene lateral el agua. Entonces, lo que yo hago es saturar los costados
y cuando ingreso el agua en la parte interna, en el anillo interno, lo que hace el agua entonces va a bajar de manera vertical, no va a tender a irse hacia los costados. Entonces cuando baja de manera vertical el agua, yo puedo medir específicamente esa lámina de agua y los valores de conductividad. ¿Se entendió un poquito mejor o no? Sirve para medir entonces la conductividad eléctrica, en este caso, no. Sirve para aplicar la lámina de agua. Sirve para medir la infiltración, porque yo con eso también, con ese anillo puedo medir la infiltración, mido la velocidad de bajada del agua, porque tiene una regla en un tiempo dado. Eso van a ver en hidrología, se hacen muchos ensayos de infiltración, pero se usan este tipo de aparatitos. Profe, si por ejemplo yo defino ya una X cantidad de agua para regar y recuperar ese suelo, ¿cómo sé, digamos, qué tantos litros de agua ocupa una lámina de 50 centímetros, por ejemplo? ¿Cómo se hace eso? Eso cuando curses hidro te van a enseñar a la perfección. La lámina se mide a una profundidad, pero eso, todas esas relaciones las vas a ver en hidrología. Digamos, claro, el curso. Yo no estoy viendo dentro del perfil, todo por fuera nomás, entonces como para tener una idea. No, pero eso es todo un cálculo que se hace aparte. ¿No? De las láminas riego, que depende del caudal, de la rotación de agua que tenga, o sea, de los litros por segundo que pasen, es todo un cálculo distinto que tenés que hacer. Entonces, profe, queríamos medir entonces la profundidad a la que llega la lámina dentro del perfil. No, ¿cuál es el sentido del lavado? No, del infiltrómetro, digo. Yo lo que estoy haciendo es un ensayo, es una, si querés ponerle otra palabra que no es estricta, pero lo que yo estoy haciendo es una simulación del lavado y ver si esa lámina de lavado baja la conductividad eléctrica a los niveles que yo deseo. Es cuando vos, iba a poner un ejemplo doméstico, pero a lo mejor confundan nada más. Lo que yo hago es, hice un cálculo de una lámina para aplicar y tengo 50 hectáreas para lavar, entonces antes de lavar las 50 hectáreas y poner un mar de agua dentro de esas 50 hectáreas, porque tengo que ir agregando todas esas láminas de lavado, y las tengo que distribuir, las tengo que organizar, entonces antes de hacer eso, veo si lo calculado, porque no se olviden que todos estos cálculos son modelos que simplifican la realidad, entonces lo que hago es esa lámina que se ha calculado, cumple o no con las expectativas de bajar y de lavar el suelo y tener las sales a niveles adecuados para cultivar. Entonces no se hace un ensayito, se hacen varios ensayos en los lotes, y se va midiendo la conductividad eléctrica posterior a la aplicación de esa lámina de lavado. Profe, y por ejemplo, si en el anillo en el anillo interior del infiltrómetro yo tengo una regla de 20, y con esa cantidad de la lámina de 20 centímetros que yo incorporé a ese anillo y no llego a la conductividad eléctrica deseada, ¿puedo volver a incorporar más agua? No, es que la lámina que se incorpora es el agua total calculada. O sea, si yo tengo una lámina de 30 milímetros, tengo que llegar con esa regla 30. No importa, si no lo tengo que agregar de una sola vez. Voy agregando el agua a medida que se va infiltrando y voy midiendo cuánta agua voy agregando. No es que de una sola vez mido. Okay, sí. ¿Se entendió Gracias. eso? Los que tienen estos ensayos de infiltración, que son muy ricos en cuanto a información que dan de cualquier lote, la desventaja es que requieren bidones de agua, ¿no? Entonces, hay anillos, infiltrómetros que son mucho más grandes que estos, pero eso también tiene que ver con la precisión con la que se pueden aplicar después los resultados. Nosotros en la cátedra teníamos que se extraviaron, no sé dónde fueron a parar, infiltrómetros de doble anillo, que entre los dos anillos quizás haya tenido uno
15 centímetros y el otro 20, o sea, de anillos muy, muy chiquitos. Hay otros que se hacen como si tuvieran una probeta invertida de agua y se mide un permeámetro. Se mide directamente, se llena esa probeta de agua, se la vuelca y se entierra en el suelo y se ve con qué velocidad baja. Pero siempre los ensayos tienen que, de lo que yo vaya a hacer, requieren bastante el consumo de agua, ¿no? Es importante, entonces, si yo estoy en algún lugar alejado, y si quiero hacer un ensayo de infiltración, tengo que llevar en la camioneta tambores de agua, ¿no? Porque los ensayos con uno solo, el suelo, acuérdense siempre que es muy heterogéneo, es un medio muy heterogéneo, y para yo tener algún resultado representativo siempre tengo que hacer muchos ensayos. Al suelo seguro que lo voy a dividir por paisaje, por textura, voy a hacer una primera división, pero dentro de cada una de esas unidades que yo haga de separación para hacer los ensayos, igual siempre más de un ensayo, porque el suelo es un medio muy heterogéneo, y para tener una idea más global tengo que hacer más de un ensayo. ¿Está claro por acá? Sí, profe, sí. Entonces, cuando nosotros hacemos esos ensayos, después de lavar el suelo, es importante esto que decíamos para mantener, para empezar a recuperar los suelos, primero hacer cultivos con coberturas herbáceas, favorecer esa cobertura para evitar esa evaporación y ese depósito de salinidad en superficie. Es importante que primero se comiencen con estas especies que son bastante tolerantes a las sales para que no fracase esa implantación de algún cultivo, y porque siempre tenemos que esperar además ese revenimiento salino, ¿no? Más si hay una freática, es muy de esperar que la freática suba, estén en algún nivel crítico y por algún proceso, porque se produce esa evaporación o evapotranspiración, vuelva a llevar sales a la superficie. Profe, a mí me quedó una duda. Ahí cuando hacemos la calicata esa y ponemos por la superficie está el infiltrómetro, cuando decíamos medir la conductividad, ¿tenemos que traer una porción de ese extracto de saturación o directamente ahí ponemos el conductímetro? Mira, ¿ves este esquemita de acá del costado? Sí. Que es un dibujo, que es como si fuera un cortecito como si fuera esto de acá y el infiltrómetro cortado. Lo que primero se hace es tomar muestras de suelo seco, sin el lavado, y se mide la conductividad. Después se hace el ensayo y se saca a la misma altura donde sacado para medir la conductividad, se saca y se mide qué valores tiene. O sea, de cada horizonte tenés que sacar la muestra de suelo, lavado, y determinar la conductividad eléctrica. Bien, profe, gracias. ¿Ah, sí? ¿Alguna duda de esto? Es una aplicación sencilla, ¿no? Otra cosa que nosotros podemos estimar a través de estas tolerancias y de las conductividades eléctricas es qué disminución o qué rendimiento puedo llegar a esperar con determinadas condiciones de salinidad. Entonces, a través de esa ecuación de B por C menos A, puedo estimar el rendimiento relativo de un cultivo. Eso es, bajo determinadas condiciones de conductividad eléctrica, yo puedo estimar qué pasa si ese cultivo va a rendir igual, va a bajar su rendimiento o o voy a tener determinada cantidad, tan bajo su rendimiento, se va a ver tan afectado que me ayuda a decidir
a si cultivo o no es. Entonces tiene estas dos constantes, la B y la A, donde uno es el valor umbral de salinidad, que es para esta conductividad eléctrica máxima, y ahora volvemos a la tablita, es lo máximo que puede de tolerar de sales para un 100% de rendimiento, y es una disminución de rendimiento por unidad de salinidad o pérdida para esa conductividad eléctrica y representando el 100% del rendimiento, de pérdida de rendimiento. Entonces, ese factor A yo lo voy a obtener de la tabla para una conductividad eléctrica máxima que admite sin pérdidas de rendimiento, en realidad, ¿sí? Un rendimiento del 100% es que no tengo pérdidas. Y ese factor B va a ser la relación entre 100 dividido la conductividad eléctrica, esa máxima que puede admitir, menos la máxima, menos el factor A, que es la máxima para un 100% de rendimiento. Ahora, vamos a la tablita de tolerancia, que eso sale de ahí. Entonces, esa conductividad máxima, que la máxima que admite sin pérdidas de rendimiento es esta, para un 0% de rendimiento, de pérdidas de rendimiento. Entonces, ese valor de A sale de acá. Y el valor de B va a ser esta, la máxima que admite esa planta. Entonces la obtengo desde acá, desde la última columna. Entonces esa relación entre las dos conductividades es lo que me permite estimar la pérdida de rendimiento para esas condiciones. Entonces acá tienen un ejemplito que es para el caso de maíz. El caso de maíz, la conductividad eléctrica, esa máxima de 0% de rendimiento o de 100% de rendimiento, es 1,7. ¿Se acuerdan que estaba marcadita? Y ese valor de B, ¿qué va a ser? La conductividad eléctrica máxima que admite menos 100 sobre el 10 menos 1,7, y entonces voy a obtener un valor de 12,8. Después reemplazo en estos dos y me da el valor relativo de los rendimientos que yo puedo esperar. Entonces el maíz con esas condiciones va a rendir un 100%, no va a rendir un 100%. Retrocedo para que vean estos dos valores de dónde salieron. 1,7 y 10. Para maíz, la conductividad eléctrica sin pérdida de rendimiento, sin ninguna pérdida, es 1,7, es el valor de A. La conductividad eléctrica máxima que admite para seguir con vida, digamos, el maíz, es 10. Entonces, ¿qué es lo que está acá, en la última columna? Entre la relación de esos dos, me permite obtener o estimar qué pasaría con los rendimientos si yo cultivo maíz en esas condiciones. Acuérdense que eso es una expresión de un rendimiento relativo, qué es lo que va a pasar. Profe, ¿y ese 6,12 milimoles por centímetro, ese lo calculé yo? ¿O también es por tabla? Es lo que se... Disculpe, no escuché. No, está bien. Es la que yo tengo, es la conductividad que yo tengo. ¿Sí? Es la conductividad que yo tengo. Del extracto, perdón. Esta de acá, ese 6,15 es la que yo tengo. Es la real, digamos, la de las condiciones. Este valor, que es un porcentaje, en algún ejemplo que vamos a tener en el práctico, algún valor puede superar el 100%. Eso significa que el cultivo bajo esas condiciones no va a haber afectado su rendimiento. No significa, anoten grande en algún lugar,
no significa que el cultivo ese, bajo esas condiciones de salinidad, va a rendir más del 100%. Pues es una ecuación que no representa el rendimiento como tal, sino que estima qué va a pasar con ese cultivo bajo esas condiciones. Entonces, si yo tengo un valor de I igual a 120%, significa solamente que ese cultivo no va a ver afectado el rendimiento. Porque si no, como dice el ingeniero Sinaga, que era el profesor de la cátedra, si yo asumo que ese resultado es que el cultivo va a rendir más, tendríamos que andar con un salero por todos los campos, depositando sales para que rindan más. No es así. Es solamente que ese cultivo no va a haber afectado su rendimiento bajo esas condiciones. O sea, profe, este valor lo que nos está diciendo es en este momento, con los valores que tengo en este momento, sin aplicar la lámina, nada, voy a tener ese rendimiento relativo. No sé si nos has aplicado una lámina, pero es con el valor de conductividad que tenés en ese suelo. Bajo la condición que sea, ¿no es cierto? Que a lo mejor has lavado y has bajado, a lo mejor tenías un valor de... La conductividad actual, digamos. Exactamente, la que vos tenés en ese momento. Bien. Entonces, en general, cuando se plantean estas recuperaciones de suelo, se hacen estas posibles cadenas de cultivo, que primero siempre se comienza con cultivos anuales, resistentes a salinidad, después se pasa a algún tipo de pradera, y después recién a cultivos como hortalizas, y por último arbolitos como frutales, ¿no? Porque hay que asegurarse de que ese suelo sea recuperado, de que el revenimiento salino no va a ser importante, que yo voy a mantener controlado eso que hablamos al principio, controlado el balance de agua y el balance de sales. Porque acuérdense que nadie cultiva un frutal por caridad. Los productores cuando cultivan frutales es porque pretenden o asumen que quieren producir para tener un ingreso para vivir ellos, sus familias y las personas con las que trabajan. Entonces nadie va a arriesgar a cultivar un frutal que son onerosos ya de por sí de conseguir, porque son plantitas que tienen más de un año necesario de vida de producción para poder implantar. Nadie puede arriesgar ese capital si el suelo no va a estar en las condiciones necesarias para poder producir. El otro problemita que teníamos, que hemos visto en el suelo, es la sodificación. Bueno, ahí tienen un pequeño repasito de lo que es los problemas de acumulación de sodio en el suelo, y lo más importante es esto, ¿no? Esa acumulación de sodio en el suelo, para poder eliminarla del suelo, nos hace... Para recuperar ese suelo exige que se elimine del perfil el sodio. Y esa eliminación se hace con aplicación de alguna enmienda o directamente al suelo o en el agua de riego. Existen distintas enmiendas, las que aplican los que suministran, como se distingue ahí, suministradores directos de calcio, como cloruro y nitrato de calcio, el yeso, calcito o dolomita, que en general lo que se utiliza es el yeso, ¿no? Una por el costo, es una enmienda que tiene un costo que es bajo, no produce esos cambios de pH y además tiene un tamaño de partícula adecuada. Eso tiene, se puede elegir la finura que pueda tener ese yeso, y van a ver que eso es una condición importante para la eficiencia de la enmienda. O sea, cuánto va a remover del sodio está en función de una de las cosas, es la finura de esa enmienda, ¿no? Y hay otros suministradores de calcio indirectos, que tienen otro costo, tienen algunas otras dificultades para poder aplicarlo. Uno de esos es el ácido sulfúrico, que si bien nosotros lo podemos ver como una cuestión de que se puede aplicar como enmienda,
para nosotros es, primero, oneroso, y segundo, acuérdense que el ácido sulfúrico es precursor de drogas, entonces siempre se vende bajo forma muy controlada y va a ser muy difícil conseguir ácido sulfúrico para tirar a un suelo. Cuando nosotros queremos calcular cuánto yeso necesitamos para recuperar un suelo sódico, ese yeso en función de qué va a estar. Primero, de cuánto sodio tengo yo en el suelo. Y eso se hace a través de la medida del porcentaje de sodio de intercambio medido o actual. El porcentaje de sodio deseado. ¿A cuánto quiero llegar yo con ese proceso de recuperación? Y la densidad y la profundidad del suelo, que tiene que ver con la capa arable que yo quiero, o la capa de suelo que yo quiero recuperar. Entonces, cuando se quiere hacer los cálculos, siempre, no importa lo que, la forma que el camino que se siga para calcular la enmienda, siempre va a tener que ver con esa cantidad de sodio inicial y con la cantidad de sodio final. Lo podemos hacer por reglas de 3 simples o lo podemos hacer aplicando una formulita, pero que en definitiva la formulita sintetiza reglas de 3 simples. Entonces lo primero que tenemos que hacer es calcular cuántos miliequivalentes de sodio quiero remover del suelo. Entonces, ¿cómo lo hago? Conociendo la cantidad de equivalentes. Acuérdense que el porcentaje de sodio de intercambio era la relación entre el sodio y la capacidad de intercambio catiónico. Si quiero saber cuántos miliequivalentes de sodio se corresponden, lo único que tengo que hacer es despejar. Entonces, si hago la capacidad de intercambio por la resta de la conductividad, el porcentaje de sodio inicial menos el final, voy a tener los miliequivalentes que quiero reemplazar. Entonces, porcentaje de sodio inicial es lo que yo tengo. El valor deseado, acá siempre fijo yo cuál es el valor de porcentaje de sodio que yo quiero tener. El inicial va a estar siempre de 15 para arriba, y en general se comienza actuando con bajarlo a un 10% de sodio en el suelo. Entonces, si tuviéramos un porcentaje de sodio inicial de 25%, lo quiero llevar a 10, y la capacidad de intercambio catiónico es de 20 miliequivalentes por 100 gramos de suelo, reemplazo y tengo los miliequivalentes de sodio que quiero reemplazar. Y con eso yo puedo recurrir a tablas que tengo para calcular la cantidad de enmienda que tengo que agregar al suelo. Otra forma de hacer es eso, que yo les decía, por reglas de 3 simples. Entonces, si tengo la capacidad de intercambio catiónico, tengo el sodio inicial y el sodio final, puedo saber cuánto tengo que remover, ¿no? Para este ejemplo es muy parecido. Si tengo una capacidad de intercambio catiónico de 10 miliequivalentes, 10 va a ser el 100%, lo que yo ya tengo en el suelo, que son 4 miliequivalentes, X, entonces el porcentaje de sodio inicial, el 40%, el porcentaje de sodio final que yo quiero llegar a 10, entonces 40% son 4 miliequivalentes, 10% 1 miliequivalente, resto 4 menos 1, 3 miliequivalentes de sodio por 100 gramos de suelo que quiero reemplazar. Les vuelvo a decir, distintos caminos, pero el fundamento siempre es el mismo. Yo quiero calcular cuántos miliequivalentes de suelo tengo que reemplazar para llegar a un porcentaje de sodio o una relación de sodio con respecto a la capacidad de intercambio adecuada para poder cultivar ese suelo. Entonces, con esa cantidad de sodio que tengo que reemplazar, puedo venir a estas tablas que existen de mejorador de suelo para, se da como yeso o como azufre. Entonces tengo en la primera columna sodio a reemplazar, tengo acá 1000 equivalentes por 100 gramos de suelo. Y la enmienda está
las tablas para 30 o 50 o 15 centímetros de profundidad para cualquiera de las dos enmiendas. Entonces, si yo vengo acá y digo, quiero reemplazar desde 3 mili equivalentes en una profundidad de 30 centímetros, la cantidad de yeso que necesito es 12,6 toneladas por hectárea. O si lo tuviera en azufre. ¿Y eso por qué se da en esas dos cosas? Porque no siempre tengo esa enmienda, lo que yo tengo por ahí es otra disponible y tengo tablas de equivalencia de las otras enmiendas con respecto al azufre o de las enmiendas con respecto al yeso. ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. Exacto. Profe, ¿alguien tiene activado el micro? ¿Está haciendo ruido? ¿No? Sí, alguien tiene habilitado su micrófono y le hace mucho ruido. ¿Verdad? No quería decirlo porque me desconcentra, pero creo que nos molesta a todos. ¿Cómo es la equivalencia, profe, que decía ahí? Esto es la equivalencia de azufre con respecto a las otras enmiendas que puedo tener disponible, o la equivalencia del yeso con respecto a otras enmiendas. O sea que yo lo calculo como azufre y como yeso y lo puedo, por una regla de 3, puedo entonces convertir hacia las otras enmiendas la cantidad de enmienda que puede ser de caliza o de polisulfuro de calcio, lo que tenga disponible de enmienda, me sirven estas tablas para convertir. Otra forma de calcular la necesidad de yeso es a partir del RAS. Y esta formulita, ¿qué es lo que hace? Colocar todo lo que colocábamos bajo reglas de 3 simples, las tablitas salen de esas reglas de 3, ¿no? Y en función de la profundidad. La desventaja de esta fórmula, ¿cuál es? Que utiliza el RAS y que nosotros ese dato no lo tenemos disponible en los análisis. Pero hay que calcular. Ese 8,5 tiene que ver con los 1000 equivalentes de yeso que necesito para reemplazar calcio en el suelo. ¿Qué tengo? El 8,5, la profundidad del suelo a recuperar, la densidad del suelo, con eso ¿qué calculo? Caparable después. Capacidad de intercambio catiónico, RAS inicial menos RAS final. Me da directamente los kilogramos de yeso por hectárea. La otra formulita es esta que tienen acá, que es también 8,61 por el porcentaje de sodio inicial menos el final, por la capacidad de intercambio catiónico, por la densidad y la profundidad, sobre 1000 por la eficiencia. Esta hace un ajuste mayor con respecto a la cantidad de enmienda que voy a utilizar, porque toma en cuenta esa eficiencia que va a tener el yeso en el reemplazo. Eso significa que no toda la enmienda que yo agregue al suelo, no todo el calcio que yo agrego al suelo reemplaza todo el sodio que está en el suelo. Entonces, esa eficiencia que yo tenga de la enmienda es lo que se incorpora en la fórmula. Entonces, y esa eficiencia de la enmienda va a estar, bueno, se da eso porque no todo se reemplaza, porque hay una distribución irregular, porque parte se puede ir con el agua de riego, o sea, en general se incorpora y después se aplica una lámina de riego, y tiene que ver con ese tamaño de partícula. Mientras más finita la partícula del polvo, pues en general son todos tienen para esparcir, mientras más finito sea el yeso, más efectivo está, porque tiene mejor adherencia, y más efectivo va a ser en ese reemplazo de yeso por el sodio. En general están en el orden de esto del 40 al 60% de eficiencia del mejorador ese que voy a agregar al suelo. Entonces esta fórmula también, y esto me va a dar directamente las toneladas de yeso que necesito para recuperar determinado espesor del suelo. Son distintas formas de calcular y todo va a depender de los datos que yo tenga, si yo tengo o no ese dato de eficiencia del mejorador. Por ahí se venden simplemente las bolsas
yeso sin esa información, pero como ustedes ven, el fundamento en todo es el mismo. Sodio inicial, sodio final, cantidad de ml equivalente que tengo que remover para un determinado espesor de suelo. Ahora, después que hice el cálculo de esto, ¿qué me falta todavía mirar con respecto a la enmienda? Las enmiendas, el cálculo que se hace es suponiendo que es en una concentración pura, pero las enmiendas se extraen, si yo estoy extrayendo yeso, estoy extrayendo dolomita, se extrae de alguna cantera y eso viene con algún grado de impurezas. Entonces lo que yo tengo que ajustar, o me falta saber, es cuántas toneladas voy a necesitar para completar ese grado de enmienda que yo calculé. Porque si yo tengo que la enmienda tiene un 80% de pureza, eso significa que en 100 kilos, 20 kilos son algo que no son la enmienda. Entonces tengo que saber si necesito 150 kilos de enmienda y tengo el 80% solamente cada 100 kilos, tengo que saber cuántos kilos más tengo que agregar para llegar a esos 150 kilos que necesito de enmienda pura para realizar. Que se hace por regla de 3 o simplemente aplicando esa relación que está ahí, es una regla de 3, 100 por las toneladas que necesito sobre la pureza y me da los kilogramos o toneladas o megagramos que necesito de enmienda total para ese grado de pureza. ¿Se entiende eso? Se aplican y tienen esas distintas presentaciones, distinta granulometría, y se pueden espolvorear en ensayos chicos, se pueden poner en casa, se pueden aplicar en bandas, y lo que se hace es después para las superficiales, en general lo que se pasa es una rastra para incorporarla, y si yo necesito más profundo, ya se tiene que utilizar otra herramienta para poder llevarlo a profundidad a esa enmienda. En general, si son las recomendaciones es que si lo coloco, si van a más profundidad, en una primera aplicación, la mitad se aplica, se incorpora al suelo y después la otra mitad después se coloca en superficie y se pasa una rastra. Profe, disculpe, ¿podría volver a de donde hizo el cálculo de la tonelada? ¿Eso? Sí. Ah, no, bien. Quería saber si lo había entendido bien al cálculo. Sí, sí. Gracias, profe. Bueno, esto es un ejemplo de suelo recuperado con una secuencia de pasturas y cultivando al final maíz, que es de los que suele hacer un profesor del INTA Balcarce, que se dedica bastante a estas cosas y en sus ensayos. Lo más importante es siempre tratar de prevenir los problemas, de evitar que se degrade el suelo, que se degrade por salinidad, que se produzca acumulación de sodio en el perfil. Son costosas las técnicas, son difíciles de que un productor decida aplicarlo para mejorar el suelo. Entonces, si mantenemos el suelo cubierto, mantenemos un balance de agua y con eso evitamos que haya un ascenso de agua con sales en superficie o incorporamos en el agua de riego, son estrategias que son mucho más válidas que después tratar de recuperar un suelo que hemos degradado por una acción antrópica. Profe, si se hace bien las cosas en el tema de recuperación de un suelo, más o menos, ¿cuánto tiempo puede llegarse a recuperar un potrero, digamos? Y no sé ni de qué salinidad estás hablando, si estás hablando de sodicidad. Pero los ensayos que se hacen están entre 5 y 10 años, ¿no? En los que se va midiendo y se va mirando 5 y 10 años de los que se tienen disponibles, ¿no? Ese, por ejemplo, es una secuencia de cultivo desde que se lo tuvo así
Se aplicó yeso y se han ido haciendo distintos ensayos para después recién llegar a un cultivo que todavía sigue siendo anual, que es el maíz, ¿no? Pero digamos que con una sola campaña no se corrige. Gracias, profe. De nada. Bueno. Nos vemos yo ya les voy a subir la clase de hoy, en la ayudita o la guía de la clase pasada del práctico. Voy a subir después el práctico porque estoy mirando de corregir unas cositas. Me gustaría agregarle 2 o 3 problemitas para tener mejor entrenamiento. Y les vuelvo a pedir, ¿no? Yo acá vuelvo a tener ese alumno que figura como X. Yo la próxima vez lo elimino de la clase. Son las clases de manejo de suelo y se tienen que identificar con nombre y apellido para saber quiénes son los que están en clase, ¿no? No es agradable ver eso así y haberle pedido y que siga como X. No sé quién es, pero la próxima clase se lo elimina de la sala. Si no tienen consulta, nos vemos los de agronomía el viernes a las 3 y los de recursos el lunes a la mañana. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Chao, profe. Chao, profe. Nos vemos, profe, que termine la semana.